Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Isaac. Bienvenidos a a este episodio especial de este podcast. Tenemos hoy una entrevista un tanto diferente, con un personaje muy especial. Seguramente lo van a conocer y a reconocer. El día de hoy nos acompaña un personaje que ha aportado mucho para la docencia aquí en La Laguna, para el gremio magisterial en general. Y pues sin más preámbulo lo presentamos al maestro Gerardo Alba Castillo. Maestro, gracias por estar aquí, por regalarnos un poco de su tiempo. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ti, Isaac. Encantado de estar aquí contigo, de esta entrevista. Y yo creo que va a ser una plática muy interesante porque eres maestro, Sí. entiendes Ajá. a los maestros como los entiendo yo, como maestro que soy, y el agradecido soy yo. Sí, y esperemos que muchos de nuestros escuchas también, los que nos ven, sabemos que son maestros y también les va a interesar mucho esta plática, así es que pues vamos a sacarle todo el jugo posible y agradecerle por darse este espacio. Sabemos que anda de aquí para allá en toda la laguna, en todos lados, con diferentes proyectos y pues empezamos primeramente para quienes no tienen el gusto de conocerlo, o lo han escuchado por ahí. Platíquenos un poquito, a grandes rasgos, quién es Gerardo Alba Castillo. Gerardo Alba, soy un maestro de profesión, un Ujú. maestro normalista. Estudié la normal básica en primaria en la normal Lázaro Cárdenas de Lerdo. Después estudié la licenciatura en el área de ciencias sociales en la Escuela Normal Superior de La Laguna y posteriormente hice una maestría en educación en el Instituto Didaxis cuando operaba y daba sus clases dentro de la Universidad Iberoamericana. Saludos a la Escuela Normal de Lerdo. Yo también soy egresado de allá, ya hace algunos ayeres. El maestro un poco más, allá le tocó en los tiempos donde iniciaba. Y a mí ya me tocó un poquito más para allá, la tres veces heroica General Lázaro Cárdenas del Río. Un Un saludo a saludo a todos. todos nuestros compañeros egresados de la normal y en lo general a todos nuestros compañeros trabajadores de la educación de la sección 35. Muy bien. Platíquenos ya un poquito más de la persona. ¿Qué le gusta hacer a Gerardo Alba? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus entretenimientos? Platíquenos, cuéntenos, para que lo conozcamos un poquito más del lado ya humano. Soy un maestro, les decía, de profesión normalista, casado, mi esposa Marta Eugenia Saldívar, maestra jubilada. Ujú. Tengo 3 hijos, una dedicada a la docencia y los otros 2 no siguieron el camino de la docencia. Eh, en mis inicios de trabajo, pues siempre, desde que empecé dentro del magisterio, empecé yo también a tener el interés que lo traía desde estudiante en la cuestión de las artes. Y algún tiempo pertenecí al grupo de danza Caputziji con el profesor Francisco Santoyo, un maestro muy Sí, reconocido sí, sí, aquí en La Laguna. aquí en La Laguna en ese aspecto, en el arte de la danza. Y mis hobbies, ya después de aquel tiempo, yo seguía haciendo ejercicio, fui muy deportista también en la normal. Ajá. Jugué el básquetbol a nivel de selección ahí en la escuela, Me tocó andar en los en internormales los y todo eso, sí, sí, internormales sí. y pertenecía al equipo de relevos en cuestión de Atletismo. atletismo o de Ajá. carreras. Y actualmente practico, voy al gimnasio, ya tengo bastantitos años practicando pues, con aparatos, eh, haciendo el deporte, saliendo por las tardes, noches, a caminar, a trotar, dice uno, para mantenernos en forma, pero sobre todo para tener buena salud. Y tengo unas mascotas, tengo 3 perritos, una San Bernardo, dos. Cuando digo perritos, que ven No, pues el que San el Bernardo. San Bernardo es Ajá. una perra grande y 2 perritos con los que cuando salgo aprovecho para sacarlos a pasear y a la vez me sirve a mí Que yo creo el San para, Bernardo para lo pasea caminar. usted, ¿no? Por el Sí, tamaño me ahí va grande. estire y estire, Ajá. ¿va? Así como que haciendo a la vez de que salgo a caminar voy haciendo fuerza Sí, no, 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 ahí. donde trato de contenerla.
y Ajá. porque es bastante fuerte esa perra, bastante Sí, sí, sí. pesada. Sí, pues es importante seguir con esto del cuidado de la salud, con los debidos cuidados en pandemia, porque pues sí, ya llevamos para 2 años en los que a lo mejor el sedentarismo puede ser un poquito más propenso, pero es bueno seguirse cuidando y sí lo vemos por ahí en redes y todo, que sí es muy asiduo a hacer ejercicio y a estarse cuidando. Qué bueno, profe. Y ya por las noches lo que hago es eh, soy apasionado de escuchar y ver noticias, Ajá, leer algún libro que tardo bastante en terminarlo, ¿verdad? Porque es en ratitos ajá. y estoy leyendo el libro y luego ya cuando veo una noticia interesante le paro al libro y sigo viendo las noticias. A veces cuando no alcanzo a ver el noticiero de mi interés o alguna noticia en especial, me espero a la repetición en cuestión del noticiero, aunque sea más tarde, pero siempre me gusta estar informado en el acontecer tanto nacional como regional, aquí en lo local. Y es importante mantenerse, sobre todo para la labor que usted hace de estar con diferentes proyectos y estar al tanto, sobre todo en el lado de los docentes y de lo magisterial, que ahorita vamos a ir un poquito más a profundizar en ese tema. Bueno, profe, pues bueno, nos pasamos de una vez a ese tema. ¿Qué le gusta de la docencia? ¿Qué le gusta pues de la docencia, del magisterio? Cuando empecé yo con mi interés en la participación sindical, siempre lo hice viendo cómo trabajaban los maestros en cuestión de su situación laboral en sus centros de trabajo, Ujú. cómo estábamos en la situación de prestaciones. Y yo desde mis inicios de docente me fui dando cuenta que teníamos que hacer algo, desde la trinchera donde estuviéramos, Ajá. que hacer algo por los compañeros. Y cuando lo comento de esa manera, cuando te comento esto es porque yo empecé desde mi eh, centro de trabajo a tratar de ser solidario con mis compañeros respecto a hacer algún trámite, alguna gestión por alguna necesidad que veíamos entre nosotros los compañeros. Después de eso, este, estoy hablando de mi centro de trabajo en cuestión de primaria, después Ajá. sabemos que es una zona escolar, una delegación, y después hacia los demás. Cuando ya estuve en secundaria, ahí inicié como secretario general de una delegación, tratando de llevarle algo a los compañeros de la necesidad que presentaran en cuestión de alguna receta médica, en cuestión de alguna consulta, y de ahí los compañeros vieron y yo me daba cuenta de que me gustaba el servicio hacia ellos, de Apoyar. apoyar, ellos se dieron cuenta y me eligen como su secretario de delegación, de ahí ya después, pues la historia que se ha venido escribiendo respecto a mi trabajo sindical, llegar a un comité seccional, eh, siempre estar atento a los compañeros, escucharlos, buscarles solución a los planteamientos y ocupé algunas posiciones, entre ellas la máxima aquí en la región, en la sección 35, la Secretaría General. Ujú. ¿Qué veo en la cuestión del trabajo docente? Que los maestros necesitan o necesitamos apoyo para poder lograr ciertos objetivos respecto a promociones, tanto para la situación salarial como también en la situación de ascensos en la forma vertical, porque salen las convocatorias para la inscripción, pero no se les proporciona a los maestros las herramientas necesarias para poder lograr después del registro, poder lograr esa promoción tanto en lo Ujú. horizontal como en lo vertical. Y recuerdo que cuando fui secretario general lo inicié por mi propio comité ejecutivo seccional. Primeramente capacitar Ajá. al comité para que supiera qué hacer en su posición, cómo buscar darle respuesta a los compañeros maestros, cómo atenderlos y después de ello me pasé a los secretarios generales de delegación y representantes de centros de trabajo también en la capacitación y yo creo que esto debemos de extenderlo a todos los maestros en lo general respecto a los temas en los que se tienen que capacitar para lograr los objetivos en las diferentes promociones que en su momento la convocatoria especifica. Y cuando hago este comentario lo digo porque veo
que en la actualidad nadie se preocupa por ofrecerle al maestro esa capacitación, ofrecerle cursos sin que tenga el maestro que gastar. O sea, que sea la propia Secretaría de Educación quien ofrezca los cursos. Y la Secretaría de Ampliar la Educación, demanda para ampliar la oferta. la oferta para esas convocatorias. Y si el sindicato no interviene para lograr que se les den esos cursos a los maestros, el propio sindicato puede hacer convenios de colaboración con diferentes institutos en la región que les ofrezcan cursos de capacitación sobre los temas específicos que marcan las convocatorias, pero no dejar al maestro solo para que le vaya buscando, porque algunos no tienen las posibilidades de pagar cursos, Sí, sí, sí. porque su salario es bajo, porque son pocas horas las que tienen, porque están en una plaza inicial, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la cuestión de un gasto que el maestro no puede hacer. Sí, pues ampliar la gama de opciones para los maestros, los recién egresados, los que ya tienen tiempo, o sea, para una preparación más a la mano, pues esa es una muy buena opción en estos tiempos en los que, pues sí, se tiene que estar más preparado constantemente, diariamente y todo estar recibiendo información. Bueno, ya nos hablaba ahorita usted que estuvo a cargo de la sección 35, para quienes no sepan. La sección 35 es parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y se tiene la particularidad de que creo que es la única sección que abarca dos estados, tanto Coahuila con la laguna de Coahuila y Durango con la laguna de Durango. ¿Es así, maestro? Así es, somos sección única en el país, así Uh-huh. como lo mencionas, que tenemos un gremio que está dentro de toda la región lagunera, como sabemos Ajá. geográficamente que es la región lagunera, 5 municipios por Coahuila, que es Torreón, San Pedro, Madero, Matamoros y Viesca. Son 11 municipios por Durango, espero no se me pase ninguno, pero es Gómez Palacio, Lerdo, Nazas, Tlahualilo, Mapimí, San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Santa Clara, San Luis del Cordero, parte de Cuencamé, y creo que se me está pasando alguno ahorita, pero Ahorita lo son checamos. municipios Y de es la que es región muy amplio lagunera de Durango. todo el territorio que abarca. Así es, por lo Ajá. tanto es una sección que decimos único caso en el país que se da de esta manera, y es una sección que para lograr beneficios locales, en lo Uh-huh. particular para los maestros de aquí de la región lagunera, es una sección donde el secretario general o el comité ejecutivo seccional en turno tiene que negociar con dos gobiernos, Sí. con el gobierno del estado de Coahuila y con el Ajá. gobierno del estado de Durango. Sí, pues eso lo hace una labor más extensa, más responsabilidad de estar lidiando. Si de por sí cada gobernador tiene su manera de ser, su agenda pública y todo eso, ahora lidiar con los dos es una labor muy importante la que tiene que realizar un dirigente en este caso de la sección 35. Sí, yo me di cuenta y que es más complicado para el secretario general de la sección 35 Ajá. que para cualquier secretario general Sí. de otra sección en los demás estados. ¿Por qué? Porque tienes que ir buscando el equilibrio Ajá. de las negociaciones con los dos estados, el equilibrio para que no se quede atrás parte del gremio de tu misma sección, a diferencia de la que pertenezca a la otra parte en el otro estado. Sí, que a Entonces uno les tienes, toca lo de Coahuila, a otro les toca lo de Durango. así es, Ajá. entonces sí es complicado, pero también esto lo vuelve más interesante Sí. y como que es un reto que uno mismo como secretario general enfrenta y trata de sacarlo uno lo mejor posible en cuestión de respuesta. Sí, por ejemplo, de esos beneficios de lo que estuve leyendo, que estuve investigando, porque sí hice mi tarea para poder platicar aquí con usted. Uno de los beneficios que se tiene actualmente, que a lo mejor a muchos de los maestros jóvenes ya nos toca, o de los maestros que ya han pasado, ya tienen muchos años aquí, que han gozado de ese beneficio, que se lograron en su gestión, allá por el 2004, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, fui del 2004 al 2008 secretario 2004. general. Yo tenía 16 años en el 2004 y ni idea de que iba a acabar aquí de maestro y menos aquí en podcast y todo eso, pero bueno, aquí estamos. Y por ejemplo, uno de esos es el fondo de ahorro, que es para los agremiados del lado de Coahuila. Y nos puede contar un poquito de este logro que se hizo en su gestión. Sí, voy a mencionar así en lo general algunas prestaciones Ajá. y luego voy a ahondar en algunas de ellas Ok, también. adelante. Eh,
ahorita que hacía el comentario respecto a cómo tratas de equilibrar las prestaciones Dar o los gustos a uno ingresos y otros, las y los necesidades. ingresos en ambos, al gremio que pertenece a la 35, pero que unos que están por el lado de región lagunera Durango y otros por el lado de región lagunera Coahuila. Uno de los principales beneficios que tenemos los maestros por el lado de Coahuila es el fondo de ahorro. Ujú. Ese fondo de ahorro yo debo de ser muy claro y muy honesto en que cuando yo llego a la sección 35 en el 2004 como secretario general, ese fondo de ahorro ya estaba negociado por el anterior secretario general, Ajá, por el profesor ok. Blas Maldonado Villarreal. A mí me corresponde, cuando yo lo recibo, es con el 2%, el Ajá. 1% de aportación por parte del trabajador y el 1% de aportación por parte del gobierno del estado. Aquí lo interesante, cuando yo lo menciono, cuando saludo a los amigos en este recorrido que estoy haciendo, de pasar a saludar a todos mis compañeros y amigos maestros de los diferentes municipios en la región, cuando tocan el tema o tocamos el tema del ahorro, Ujú. es que en mi gestión logramos incrementarlo hasta el Ah, ok. 11.5%, con un 4% de aportación por parte del trabajador y un 7.5% de aportación por parte del gobierno del estado. Ujú. Y cuando hacemos este comentario, les digo que recordamos, porque me encuentro compañeros de aquel tiempo, eh, a los que saludamos y nos hacen el señalamiento de cómo, cómo hacíamos la entrega de ese ahorro. Y ese ahorro lo entregábamos a través de un cheque Ujú. donde se especificaba cuánto era la aportación del trabajador, cuánto la aportación del gobierno y cuánto era el interés que arrojaba la cantidad que el compañero al año lograba tener en esa aportación por ambas partes. Y hacíamos el comentario y lo seguimos haciendo, que lo muy importantes son las formas. Ajá. Y cuando decimos las formas es entregarle al compañero con mucha claridad Sí. cuánto le corresponde porque se lo estamos entregando en un cheque y cuánto le corresponde en la totalidad junto con su interés, y aparte de que nunca tuvo problemas de que un cheque rebotara en el banco porque yo no le encuentro explicación alguna cuando nos Sí. dicen que algún compañero hace tiempo que le entregaron el ahorro, cuando todavía lograron entregárselo en cheque, Ajá. rebotó. Y le digo yo, es que no puede ser posible porque el cheque está elaborado en base a los fondos de la cuenta del ahorro. A mí me tocó, A- no a- por TLN, a mí me tocó que me regresaron del banco y no, joven, no tiene fondos. Entonces yo no lo digo que me dicen y que a mí me tocó regresarme precisamente por eso. mira, Isaac, tú como maestro que eres, o Ajá. ambos como maestros, sabemos que un maestro, un profesor, para lograr su objetivo que se plantea ante los alumnos, hace una planeación. Ujú. En esa planeación especificas qué actividades vas a realizar para Sí. lograr el objetivo con tu alumno, con tus alumnos. Ajá. Es lo mismo cuando eres secretario general de una sección, planeas el trabajo y tienes que planear actividades para lograr el objetivo que te estás planteando en ese plan de trabajo anual, mensual, como lo hagas, pero tienes que planear. Y si planeas una entrega de ahorro, pues tienes que ver, lo hacía un servidor en aquel tiempo, Ujú. me reunía con los gerentes de sucursal del banco donde teníamos esa cuenta y lo hacía por lo menos con un mes de anticipación, el platicar con ellos, el hacerles ver que íbamos a entregar tal cantidad de cheques o a Sí. tal cantidad de De maestros, de maestros. trabajadores de Ajá. la educación, para que ellos se prepararan para dar un buen servicio Ujú. a los compañeros. ¿Y qué me decían ellos? Con una respuesta afirmativa o favorable, que se iban a preparar con mayor número de cajeros en ventanilla para evitar las aglomeraciones, para dar un buen servicio como lo merecemos todos los que vamos a un banco y nosotros en lo específico como trabajadores de educación que tenemos una cuenta en tal banco y es una cuenta de ahorro. Nos daba resultado, nos dio resultado el planear, el platicar con los responsables de las sucursales bancarias y nunca tuvimos problemas al respecto. Si no planeas, no salen las cosas, porque Ujú. si son por ocurrencias de que mañana lo entrego y no estás preparado, yo sé que los tipos van cambiando. Hoy se pueden hacer
a través de depósitos, que el maestro reciba un estado de cuenta, Ajá. que sepa cuánto es lo que va a recibir para que tenga la oportunidad de poder hacer el comparativo de lo que recibió un año anterior y ver cuánto le incrementó Sí. su ahorro en el año. Sobre todo porque es un recurso con el que maestro cuenta y es una garantía, una seguridad de que es su dinero, es el dinero del maestro que se va guardando ahí para la fecha en la que se entrega y tener esa certeza de que voy a contar con ese dinero cuando me lo prometen, me lo dicen. Cuando de dinero se trata, tienes que Ajá. ser muy transparente Efectivamente, sí. y rendir cuentas a los maestros para que ellos tengan la confianza Ajá. en que su dirigencia sindical está obrando bien con el dinero que le corresponde, tanto por aportación como por negociación con el gobierno del Estado. Y esa es una de las prestaciones que en aquel tiempo fortalecimos Ujú. y que los compañeros maestros me lo reconocen, me lo comentan en el recorrido que estamos haciendo de saludar a nuestros amigos en los diferentes municipios de la región. Pero también pasamos por el lado de Durango, Ajá. que les comento cada que tengo la oportunidad de platicar más con los maestros de recién ingreso al sistema educativo, que les digo, ¿sí saben desde cuándo los trabajadores de la educación por Durango cobramos 90 días de aguinaldo? Ajá. Y me dice, no, les digo, fue a partir de mi gestión. Y esa es muy buena, esa prestación. Estando como secretario general logramos los 90 días de aguinaldo y también debo de reconocer que no partimos de 0 días a lograr 90. Ujú. Partimos primero del piso de lo que marca la prestación a nivel federal, lo que Ujú. tiene derecho a un trabajador, a 45 días de aguinaldo, y de ahí partir que también anteriores secretarios general a un servidor en su momento fueron aportando su granito de arena para ir fortaleciendo esta prestación, ir creciendo en algunos años en 5 días, en otros en 10. Cuando yo llego nos faltaban aproximadamente 20 y 25 días para lograr los 90 días. Y fue en mi gestión que logramos negociar esos días faltantes, esos 25 días, para poder lograr tan anhelada prestación de 90 días de aguinaldo. Y debo de mencionar que somos únicamente 4 estados en la República que tenemos una prestación de 90 días. En los demás, pues hay otros estados que tendrán algunos 45 días, otros 50, 60, pero por Durango tenemos los 90 días de aguinaldo. Otra de las prestaciones y logros que tuvimos en aquel tiempo fue poder, le llamamos así, poder aterrizar lo de carrera magisterial, Ajá. digo, lo de carrera administrativa para el personal de apoyo y asistencia a la educación por el estado de Durango. Y cuando digo poder aterrizar todo el proyecto y todo lo que fue el programa de carrera administrativa, fue porque también desde años atrás se venía negociando presupuesto para carrera administrativa. Y decíamos en cada negociación que se hacía cada año para respuesta a los compañeros trabajadores de la educación, y 1 millón más para carrera administrativa, pero no lográbamos arrancar, no se establecía el programa, no se hacían los lineamientos ni bajo qué reglamentos se iba a operar ese presupuesto. Y en mi gestión fue cuando llegamos a aterrizar esto, a decirle a la autoridad educativa, bueno, tenemos el presupuesto, pues vamos, es que no hay un reglamento, pues vamos a hacerlo. Es que se requiere que hay quien le ponga comas, quien le A darle forma. a darle forma. Y estuvimos en la insistencia y en la participación hasta que logramos aterrizar esto. Precisamente ayer platicaba con una compañera trabajadora de educación en el Ejido Porvenir que me dijo, profe, yo cuando estuve por el área Durango, porque Porvenir es Coahuila, cuando trabajé en la escuela secundaria de Arturo Martínez, yo fui beneficiaria de carrera administrativa por mi antigüedad, por mi preparación, por los cursos que tuve. Dijo, y ahora que estoy por el área de Coahuila, también por mi antigüedad, por mi preparación, por los cursos que he tomado, logro el beneficio que les comentaba yo, que cómo lo hicimos por Coahuila en aquel tiempo, porque el personal de apoyo por Coahuila me dijo, ¿y nosotros qué? Un presupuesto que también ya habíamos negociado, lo que hicimos, al no poder aterrizar carrera administrativa, creamos claves altas dentro del personal de apoyo, con mayor presupuesto, para que se hiciera todo un recorrido de claves y aquella gente que por sus derechos pudiera ocupar la clave más alta, pudiera después en ello hacerse un recorrido
de claves. Y esta compañera me lo dijo ayer, dice, yo acá también es muy cierto, profe, tengo una clave más alta que los demás compañeros porque hice la solicitud, porque cumplí con los requisitos. Y cuando alguien me dice, a ver, carrera administrativa o las claves que se crearon en aquel tiempo por Coahuila, las claves más altas, ¿cómo le hicieron? Pues para que el compañero le ponen ciertos obstáculos, como que para decir, tenemos un presupuesto, pero no puedo hacer uso de ellos porque no alcanzo a cubrir los requisitos. Yo les digo, me lo hacían el comparativo como lo que viene siendo hoy UCICAM acá en los docentes, en los trabajadores docentes, o como lo que en aquel tiempo era carrera magisterial. Yo les digo, no, le digo, cuando hicimos los lineamientos, conformamos los lineamientos o el reglamento para carrera administrativa, pusimos requisitos que estuvieran al alcance del compañero que es trabajador de apoyo y asistencia a la educación. Si acá en carrera magisterial en aquel tiempo se decía una maestría, una licenciatura, pues en el personal de apoyo se les pedían que se tomaran cursos acorde al trabajo que estaban realizando. Si eras administrativo, mecanógrafo, jefe de mesa en el personal de apoyo, pues eran válidos ciertos cursos. Si estás en el personal de intendencia y sabes que también te encargas del mantenimiento de un plantel escolar, pues también eran válidos cursos que ellos tomaban en cuestión de soldadura, de carpintería, de herrería, etcétera. O sea, cursos que tuvieran que ver con el desempeño de capacitación para su labor. Para su labor. Entonces, creo que son prestaciones que la gente tiene muy presentes, que fueron logros en mi gestión y que hoy en día siguen siendo muy valorados esos logros. Voy a mencionar una prestación que por el lado del área de Coahuila tenemos. En aquel tiempo logramos negociar y llegar a una prestación que es días económicos, de permisos económicos no disfrutados, que son 9 días, porque cada permiso que el maestro tiene derecho a gozar, que es de 3 días, y máximo 3 en el año, al no pedir esos permisos y cumplir a cabalidad con todos los días laborables marcados en el calendario escolar, pues tiene derecho a cobrar esos 9 días de salario. También logramos concretarlos en mi gestión. Y una prestación que tiene mucho sentido humano, pero que yo me enfoqué mucho en ello porque me di cuenta en el recorrido que hacía a las delegaciones, que iba y visitaba, que platicaba con ellos, cuando iba a los centros de trabajo, me di cuenta que algunos maestros me hacían planteamiento y coincidió en los primeros 3-5 meses que inicié la gestión y que empecé a recorrer centros de trabajo. Había maestros y maestras que me hacían peticiones de créditos especiales para poder ellos solventar gastos que tenían hijos con alguna discapacidad. Y yo tengo muy grabado que en aquel tiempo me dice una maestra que necesitaba un crédito, le llamamos de hoja roja. Necesito un préstamo, profe, ayúdeme para tener una hoja, tener acceso a ella, porque me urge, porque mi hijo tengo que comprarles unos aparatos por una discapacidad que tiene, unos aparatos para poder sostener al niño. A los pocos días voy a un centro de trabajo y un maestro me dice que necesitaba un apoyo económico porque su hijo con discapacidad necesitaba unas terapias que eran algo costosas. Y así en los recorridos que fui haciendo, me topé con algunos comentarios, coincidencia o no, no lo sé, pero fueron planteamientos que en un recorrido de 3-5 meses tuve de algunas maestras y maestros y buscamos una prestación que tuviera que ver con el apoyo económico a maestros y maestras que tuvieran hijos con alguna discapacidad. Requisito simple y sencillo, presentar el expediente médico clínico que especificara la discapacidad y la atención que se le estaba dando. Y con ello era un apoyo económico para los compañeros y compañeras maestras para aliviar un poco en la situación económica de lo que tuvieran que atender a ese hijo o hija con discapacidad. Y fue una prestación con mucho sentido humano y de mucho apoyo a las compañeras y compañeros.
Lamentablemente me he dado cuenta últimamente porque les digo que en este recorrido que he estado haciendo y que platicamos de todos los aconteceres sindicales, me dicen que la prestación ya no saben si existe o no porque ya no les piden expediente, ya no les dicen que hay esa prestación Se perdió la para el continuidad. apoyo. Entonces se le pierde la continuidad y yo les comento y lo hago saber a través aquí en esta entrevista. Les digo que una prestación que estableces en un convenio con los gobiernos de los estados y lo firmas como tal, como un convenio de logros, nunca se puede perder. Sí, pues no tiene Porque está por qué. establecida en un Ajá. convenio donde firma el Ejecutivo Estatal con la representación sindical formal y reconocida, ¿sí? Entonces, hay que ponerle atención a algunas prestaciones que los compañeros nos mencionan que ya no saben si existen o no existen Sí, porque darle seguimiento no y se, no recuperarlas. se menciona el poderlas hacer cobrar o hacer uso de ellas. Muy bien, pues ahí tienen algunas de las prestaciones que se lograron darle forma o iniciaron en la gestión del maestro. Y pues ya hizo mención el maestro que fue en 2004, ya pasó tiempo. Y han cambiado mucho los tiempos. Una de las cosas que ha cambiado y que actualmente vivimos es que la política nacional existe mucha polarización. Muy de que yo soy de este bando, yo soy de este, y háganle como quieran. A veces nomás por llevarse la contra, nada más por el simple hecho de no pertenecer a un mismo grupo, no pongamos partido ni nada de eso. ¿Existe eso en el magisterio? Y si es así, ¿cómo se combate, maestro? Yo he visto que últimamente los diferentes proyectos que se están presentando de alternativa hacia los compañeros trabajadores de la educación en la sección 35, he visto que empieza a haber polarización Ujú. respecto a siglas partidistas, Sí, respecto a ideologías. Yo les digo que un servidor trata de impulsar un proyecto donde sea un proyecto plural ujú, e incluyente, incluyente en todos los aspectos de las personas. ¿Y a qué me refiero en la cuestión de lo plural? Un secretario general de sección o primeramente un aspirante a dirigir una sección como la nuestra y ya en turno un secretario general estando, no puede etiquetarse exclusivamente de un partido. ujú. ¿Por qué? Porque dentro del magisterio habemos de todas las ideologías, Sí. de todos los partidos. Y si O tú, incluso sin partido, y a o veces, incluso, ajá, incluso sin partido, gente que se dedica a la labor dentro de la sociedad o sí, simplemente se mantiene ajeno ajá, a una participación partidista. Entonces, un aspirante a dirigir la sección 35 o un secretario general ya estando, un secretario general en turno, no puede etiquetarse de un solo partido, porque ¿dónde dejas a los demás que no son de la ideología que tú puedes mencionar que eres? Y hoy en día hay quien se está etiquetando siglas y decir, porque ajá, soy de este lado, querer que todos los que participen sean de ese lado. Y yo, imponerse. imponerse. Y yo creo que aquí va a imperar la cordura y la madurez de los trabajadores de la educación en que próximamente en la elección que se avecina, los compañeros van a saber distinguir en realidad quién en su momento, independientemente de ideologías, Ujú, tenga las mejores propuestas, sí, a quien conozcan ya por sus hechos ajá. y no nada más por sus habladas. Entonces, yo creo que el impulsar un proyecto plural es lo mejor que puede haber para la situación en cuestión de los compañeros trabajadores de la educación dentro del sindicato. Creo yo que esa palabra es clave, la pluralidad en todo, en lo magisterial, en el diario vivir, en la política nacional, porque se ha perdido esa pluralidad, estamos muy polarizados y es muy bueno escuchar que este proyecto que usted presenta está con base en eso, en la pluralidad. Y cuando hablamos de la inclusión, Isaac, Ujú. disculpa, Adelante, adelante. cuando hablamos de la inclusión, tenemos que estar pensando que en la inclusión tomar en cuenta la paridad de género, Ajá, el tener en cuenta la participación de las compañeras sí, trabajadoras de la muy educación importante. respecto a cuando hablamos de paridad es en un porcentaje por igual, Ajá, 50% mujeres, 50% varones. Cuando hablamos de la inclusión es sin importar la personalidad de cada
de cada trabajador de la educación respecto a su situación física y emocional y a sus preferencias sexuales. O sea, todo tiene que ser tomado en cuenta. Todos deben de sentirse partícipes de un proyecto para que dé buenos resultados. Muy bien. Hablaba ahorita ya pues de futuras elecciones en esto del magisterio, y también leyendo ahí veía lo del voto universal, que se va a adoptar esta medida ahora de voto universal, a diferencia a lo mejor de su gestión. ¿Nos puede platicar un poquito más de esto? Sí, los estatutos han ido cambiando, ha venido teniendo reformas para, con los nuevos tiempos, Ujú. poder dar una respuesta a las inquietudes de los trabajadores de la educación. Cuando hablo de los estatutos, viene siendo el reglamento o la ley que nos rige a los trabajadores de la educación, hablando Ajá. sindicalmente. Hoy marca el voto universal, libre, directo y secreto. ¿Cuál es la diferencia de los tiempos cuando yo fui secretario general? Cuando yo fui secretario general de la sección 35, fui electo en un congreso Ujú. donde era ese congreso estaba conformado por los delegados que resultaban electos en sus centros de trabajo o delegaciones, asistían a un congreso sumado con los miembros del comité ejecutivo seccional. En aquel tiempo éramos aproximadamente 260 delegados Ajá. que asistimos a un congreso, y de ahí salía electo el comité ejecutivo seccional, tomando en cuenta a los secretarios generales de delegación o a los delegados más bien que asistían a ese congreso, y tomar en cuenta los diferentes municipios de donde provenían los delegados, los diferentes niveles educativos. Hoy va a ser, y después cuando se regresaba el delegado que terminaba el congreso e informaba a la delegación quién había resultado electo como secretario general y como miembro de los integrantes del comité seccional. Algunos en la base no les parecía, decían, pero ¿por qué eligieron a tal persona o a tales personas? Bueno, pues es lo que el Congreso arrojó Sí. respecto a la conformación de la planilla o las planillas que se conformaban en los congresos. Bueno, ¿cuál va a ser lo diferente ahora? En esta ocasión va a ser la primera vez Ajá. que todos tengamos la oportunidad desde nuestro centro de trabajo, donde laboramos, de elegir a nuestro próximo comité ejecutivo seccional, por supuesto al secretario general. ¿Cómo va a ser esto? A través de una convocatoria que saldrá y que dará a conocer el tiempo para el registro de planilla o planillas, y que van a dar, son ciertos días que se dan para hacer el recorrido y que cada planilla dé a conocer su plan de trabajo, su plataforma política, y la gente conozca los diferentes proyectos. La gente tome la decisión propia en lo individual. Ya de manera directa. De manera directa, depositar su voto en la urna para elegir, para decidir y elegir a quién quiere que lo represente. Vuelvo a mencionar las diferencias. Y cuando hago estos comentarios, hay quien me dice, profe, ¿y usted reniega de la institucionalidad cuando usted fue electo secretario general? Yo le digo que no. Yo salí electo formalmente, como estaba marcado en aquel tiempo en los estatutos. Era la logística. Representé a una institución que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y aquí con nosotros en la sección 35 específicamente. Si hoy la oportunidad es que sea un registro de planilla o planillas, y que sea la base la que sea quien decida quiénes, yo les digo pues que hay que impulsar un proyecto que a la gente le parezca atractivo, sí, y vea que está contemplado todos los aspectos que a los trabajadores de la educación les interesa, como lo laboral, como lo asistencial, que sean tomados en cuenta los compañeros jubilados, porque después de jubilarse como que pasan a ser los olvidados del gremio, y no como que pasan a ser los olvidados del gremio. Un proyecto que tome en cuenta a esos maestros jubilados, que tome en cuenta las prestaciones de los compañeros. Primero, que cuide las prestaciones y que logre incrementarlas. Un proyecto que tenga que cuidar el patrimonio sindical.
Ajá. Yo creo que tenga que ver con la capacitación, un proyecto que cuide e impulse la capacitación de los trabajadores de la educación para que se logren los diferentes objetivos que se plantea cada trabajador y que nos va pidiendo hoy en día los mismos reglamentos y leyes dentro de educación. Entonces, hay que enfrentar los tiempos nuevos, Sí, pero con propuesta, sí. con ideas acordes al tiempo que estás viviendo y de interés de los propios compañeros. Sí, que aprovechar este voto universal, secreto e individual para que sea un voto analizado, un voto crítico con cada proyecto, que sea, ahora sí que la representatividad sea directa. Yo voto por este. A lo mejor se perdía, como lo mencionan los delegados, de que no se sentía representada la base mediante el delegado, aprovechar ahora que va a ser directo y pues que sea un voto analizado. Por ahí empezaron en redes sociales pues algunas campañas no formales, pero ya se empieza a escuchar ahí, a ver posibles candidatos. ¿Esto se puede prestar a un conflicto de intereses? ¿Qué opinas sobre esto? Mira, Isaac, yo primeramente quiero mencionarte y que lo conozcan mis compañeros trabajadores de la educación, que de mi parte nunca he visto yo y ni criticaré a quien muestre Ujú. aspiraciones. Ah, no, no, no. Al Porque contrario. es muy válido que alguien Sí, sí, desde la sí. base diga, yo quiero ocupar cierto puesto en una dirigencia sindical, Ajá. sea desde la delegación, sea en un comité ejecutivo seccional, o sea la máxima posición aquí en la región, que es la Secretaría General Aprovechar cada trinchera, como lo mencionó de la hace un sección momento. 35. Ajá. Sabemos todos, y yo mismo he escuchado y he visto a varios aspirantes Ujú, que han dado a conocer su legítima aspiración, ujú. y yo creo que es muy válido. En lo que sí yo veo y no estoy de acuerdo, pero aún todavía no lo manejan los estatutos para poner ciertos candados, es que si hay aspirantes que están dentro de un comité ejecutivo seccional, yo creo que si van a aspirar a la Secretaría General, a la máxima representación, pues dejen la posición donde están, porque se presta a que después el que está dentro Ujú. haga uso de la estructura sindical Sí. para lograr esas aspiraciones. ¿Por qué? Porque es muy dado que algunos de los que hoy aspiran están dentro del comité y están criticando lo que está haciendo el comité actual, y yo no he visto que dejen la posición para, para decir, para zafarse de la Ajá. responsabilidad que tienen dentro y que adentro no opinan ni siquiera. Mira, ha habido algunos que me comentan, los compañeros incluso me muestran en sus redes sociales o en los videos donde dicen, mira, tal aspirante está diciendo y está criticando lo que se está haciendo en la actualidad ahí del comité seccional, pero es miembro del comité seccional y Ajá. cuando está dentro en una reunión no abre la boca. Pues Entonces sí. dice, entonces quiere decir que esa crítica que está haciendo no es una crítica para poder constructiva, no tiene una propuesta, vaya, desde donde está, donde puede también propiciar el cambio. Ujú. Y si tiene la forma que está dentro de un comité y puede propiciar el cambio, pues aprovecha esa posición para que Sí. opines, para que propongas Ajá. y a la vez vayas construyendo junto con el comité seccional cosas para beneficio de los trabajadores. Pero si te zafas de esa responsabilidad y das el salto hacia afuera y de la calle estás diciendo, ah, mire, están haciendo mal, pero luego al día siguiente vuelves a la posición y no te metes y se te olvida que eso que criticaste de fuera se estaba haciendo mal, porque vas a la reunión donde puedes proponer y no abres la boca o te estás durmiendo, pues yo creo Ujú. que es poquito peor, ¿no? La situación. Pues sí, ahí es donde se presta el conflicto de Sí, y intereses y yo todo es el eso. único señalamiento que hago. Digo, a ver, si están dentro del comité, si tienen alguna Ujú, posición en la actualidad, pues renuncien a la posición, sálganse de fuera para que no ocupen, para que no hagan uso de la estructura ujú. formalmente que está dentro de la estructura sindical que está dentro de la sección 35. Porque lo dice nuestro secretario general a nivel nacional, el profesor Alfonso Cepeda. Desde ahora que se implementa el voto universal, aquí la línea es que no hay línea. Que Ajá. nadie, ni en un comité ejecutivo seccional, mucho menos el comité ejecutivo nacional,
dará línea para la elección de las dirigencias o directivas seccionales. Entonces, si no entendemos eso, si no entendemos lo que es una elección abierta, de dar oportunidad, como se dice, abiertamente a todos aquellos que aspiran, a todos aquellos que impulsan un proyecto, yo creo que no se está cumpliendo a cabalidad lo que el estatuto está marcando. Sí, sí, sí. No se respetaría ese proceso. Ya, pues ha pasado tiempo ya casi para terminar, del 2004-2008 que fue su dirigencia. ¿Qué diferencias hay del Gerardo Alba de aquel entonces al Gerardo Alba actual, 2022? ¿Qué diferencias, qué cambios ha habido? Un Gerardo Alba más maduro, con mayor conocimiento de el trabajo sindical, con mayor conocimiento y del trabajo del maestro, del trabajo del personal de apoyo. Un maestro que hoy, un Gerardo Alba que hoy valora más el trabajo en equipo, un Gerardo Alba menos impulsivo. La experiencia te va diciendo que debes de escuchar, debes de atender y buscar solución. Si alguien piensa diferente a ti, no seas impulsivo, no te avientes a la yugular porque hay que analizar cuál es el comentario que te están haciendo, hay que analizar qué es lo que el compañero, cuál es la inquietud y si buscar el fundamento, el sustento que tenga ese comentario. Yo creo que hoy los compañeros trabajadores de la educación, quienes nos conocemos desde aquel tiempo y que he ido platicando nuevamente con ellos, deben de palpar, deben de ver que hoy es un Gerardo Alba más maduro, con mayor conocimiento de todo lo que tiene que ver con el trabajo sindical. Es un Gerardo Alba que trata de impulsar un proyecto solidario, un proyecto plural y un proyecto incluyente. Muy bien, pues ahí lo tienen. Nuevamente agradecerle al maestro Gerardo Alba por tomarse este tiempo, por venir a platicarnos, profe, de su experiencia en lo ya pasado y este proyecto que usted impulsa. Gracias por explicárnoslo un poquito mejor para quienes a lo mejor no tienen tanto conocimiento. ¿Dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Yo sé que estos espacios son cortos y tal vez en alguna de las preguntas no logre uno centrarse específicamente o lograr proyectar la idea que tal vez el maestro quiere escuchar. Pero pueden seguirme a través de mi página de Facebook, Gerardo Alba Castillo, La Experiencia Cuenta, porque estoy impulsando este proyecto con ese eslogan, La Experiencia Cuenta, que los maestros sepan que todo el conocimiento adquirido desde aquel tiempo como secretario general estará a su disposición, tanto en todo lo que tiene que ver con asesoría, que tiene que ver con comentarios constructivos, con comentarios que sean propositivos para lograr el objetivo y los fines de los compañeros, las inquietudes. Gerardo Alba Castillo, en Facebook, La Experiencia Cuenta, en Instagram, Gerardo Alba, Gera Alba. Gera Alba. Como quiera, ahí se las ponemos para que también le den seguimiento al profe. Escríbanle si tienen alguna duda, como él lo comenta, en estos espacios a lo mejor no se abarcó todo, pero ahí escríbanle para que también estén en contacto directo con él. Y nuevamente, maestro, agradecerle. Muchas gracias por su experiencia, por comentarnos, por apartarnos este tiempo para podernos acercar a la gente. Gracias a ti, Isaac. También felicidades a ti por impulsar esta inquietud tuya que tienes de trabajo de tu canal de YouTube o de podcast que realizas. Soy muy sincero para todos los compañeros. En cuestión de redes sociales y de todo lo digital, todo lo nuevo, pues también estoy como los maestros cuando se registran para alguna promoción, pues yo estoy tomando cursos y me estoy apoyando con gente joven que me está enseñando cómo ir haciendo todo esto que es nuevo para uno, ¿no? Sí, pero lo está haciendo muy bien, profe, y estamos ahí está más al alcance ahora sí que de todas las generaciones. Saludos a todos mis compañeros y compañeras de la sección 35 y tengan muy en cuenta que la experiencia cuenta. Muy bien. También pueden dejar sus comentarios en el video para cualquier pregunta, cualquier
comentarios bienvenidos para el maestro Gerardo. Denle suscribirse al canal, denle ahí like y compártanlo con todo el que quieran que vea la experiencia del maestro Gerardo Alba. Maestro, muchas gracias nuevamente y pues nos vamos. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias.